Hola, hola, muy buenas noches. Gracias a todos por estar por acá. Pues bueno, el día de hoy me toca compartir con ustedes un poquito sobre el Cine Club. Bienvenidos a todos una vez más a este miércoles de Cine Club. Estoy muy contento de estar con todos ustedes, Hola, hola. de poder compartir el día de hoy. Y bueno, pues vamos a estar trabajando una película bastante interesante, muy premiada, muy controvertida en algunos momentos, discutida y bueno, pues hoy platicaremos un poquito de ella. Eh, bueno, pues es complejo poderle hablar únicamente a la pantalla el día de hoy sin un interlocutor, pues más que ustedes del otro lado de la pantalla del stream. Y bueno, pues les voy a pedir que me platiquen, que me hagan preguntas, que vaya surgiendo la dinámica, justamente como para no sentirme loco y estar hablando solo. Les agradezco de nuevo que estén por acá, estoy viendo que la gente se está empezando a conectar y bueno, saludando a la gente que se vaya conectando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Natalie, hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues todo bien por acá. La película que hoy vamos a platicar, pues bueno, toca, me parece, varios temas, varias cosas pues ciertamente, pues podríamos decir que hasta cierto grado sensibles o delicadas, porque, bueno, se mete con algunos temas importantes. En la esencia, pues bueno, lo sabemos, quien pudo ver la película, es una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial y habla sobre este chico, Johannes, Jojo, que, pues bueno, empieza la película y nos empieza a narrar que va a entrar en un tipo campo de entrenamiento para los jóvenes que quieren ser soldados nazis. Este será uno de los primeros temas de los que va a tratar la película, que, que me parece bastante interesante porque, pues bueno, siempre el tema de las guerras será un problema para poderlo discutir. Habrá algunos textos en torno a eso y bueno, quisiera yo comenzar con este tema, ¿no? Sabemos que Freud dedica todo un texto en una carta que tiene con Einstein sobre por qué la guerra, ¿no? Ya lo hemos platicado en algún otro cineclub con el doctor José Eduardo Tapan, cuando estuvimos platicando sobre un capítulo de Black Mirror, y bueno, pues será interesante lo que nos pueda decir Freud al respecto. Sabemos que en esencia, hablando sobre las guerras, que el hombre tiene cierta agresividad, eh, digamos, de manera cultural, ¿no? De manera natural, sino de manera cultural, y esto nos llevará a una búsqueda constante de dominio sobre el otro, ¿no? De guerras, de declaraciones de dominio, estará metido mucho en una cuestión sobre una dialéctica del amo y el esclavo, y bueno, la película nos va a hablar mucho de esta situación, ¿no? De cómo se va desarrollando la guerra. Sin embargo, no es un tema que se queda detenido ahí, sino que empieza a tomar ciertas variantes, ¿no? Ciertos guiños hacia otras temáticas. Y uno de ellos, pues, tendrá que ver con la infancia. La semana pasada platicábamos un poquito con Daniel Trejo sobre la película de El laberinto del fauno y sobre sus implicaciones con la cuestión de la fantasía y cómo los niños utilizan este recurso, la infancia utiliza este recurso de la fantasía para poder sostener algo de la realidad aparente. En esta película de Jojo Rabbit, a mí pues me encantó, ¿no? En esencia me parece una gran película. Eh, Hablando tal cual de la película, pues bueno, es una película con una fotografía impresionante, con unas actuaciones increíbles, y bueno, aparece, digamos que en primer acto, el chico Johannes, Jojo, platicando con su amigo imaginario, pero no cualquier amigo imaginario, ¿no? Sino que es este amigo imaginario Adolf Hitler. Y bueno, en ese momento, pues este amigo imaginario lo convoca a que saque su espíritu alemán, nazi, ¿no? Que él se sume a la guerra, que él tenga una convicción sin dudar para poder
ser parte de las tropas, ¿no? Y un futuro soldado para la guerra. Y pues me parece interesante porque hace una sátira bastante cómica en torno a el saludo nazi, ¿no? Y entonces vemos a este chico Jojo haciendo el saludo nazi y de ahí se va desencadenando ciertas cosas en donde él, bueno, antes, él va a empezar a hablarse en el espejo y me parece que empieza la película haciendo una anotación bastante importante porque va a ser justamente la misma escena con la que cierra la película. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco, vamos a ir platicando de esta escena en donde él se habla a sí mismo diciéndole que se va a convertir ese día en un hombre, ¿no? Me parece que ese guiño es algo que tiene que ver con la publicidad que sacó la propaganda que saca el partido nazi, justamente en donde los jóvenes tendrían que convertirse en hombres sumándose a la guerra. Vemos desarrollar la película y bueno, vamos pensando las vicisitudes que él va encontrando, ¿no? Es un niño con un corazón, digamos, ciertamente sensible, en donde me parece que los guiños interesantes en estas primeras escenas donde él entra ya al campamento nazi, es donde él se cuestiona y me parece, no sé si ustedes piensan lo mismo, que él se cuestiona sobre lo que está pasando, ¿no? Él se pregunta y se problematiza si es correcto, si está bien o está mal lo que está pasando en ese ambiente, ¿no? Ahí donde los demás chicos empiezan a quemar libros, ¿no? Y vemos la cara de este niño como sorprendido, pero vemos que él ve que los demás niños están divirtiendo y entonces él dice, bueno, pues habrá que divertirse, ¿no? Eh, Vemos entonces ahí que aparece justamente lo que va a enmarcar, sabemos, el conflicto de la Segunda Guerra Mundial que tiene que ver con la desaparición la intención de la desaparición de los judíos y alzar el régimen ario nazi, ¿no? Ese va a ser un tema central que me gustaría platicar el día de hoy porque creo que es un tema que nos da mucho a pensar y a reflexionar. Justamente lo que se va a enmarcar en la película tendrá que ver con la noción de la diferencia. Y es un tema bastante importante porque no es sencillo de poder ir solventando en torno a nuestra subjetividad, la noción de la diferencia, cómo pensar la diferencia y cómo poder tolerar la diferencia. En la publicidad de esta película les platicábamos y les poníamos ahí que lo que íbamos a problematizar es la intolerancia a la diferencia. No solamente la diferencia de religión, ¿no? O de razas o de lo que ustedes quieran. Me parece que comúnmente lo complejo que vivimos en torno a nuestra cultura es la tolerancia a esa diferencia, a esas diferencias que son esenciales, ¿no? Y entonces justamente lo que se va a buscar es desaparecerlo. Sabemos bien que hay algunos textos que nos van hablando sobre problemáticas en torno a esta diferencia. ¿Qué se hace con la diferencia? ¿Qué diferencias podemos marcar? Bueno, no me quiero meter mucho en esos temas, pero podríamos meter a lo mejor la diferencia, como lo decíamos, de religiones, como la diferencia de pensamiento, la diferencia de elección sobre la sexualidad, la diferencia entre partidos políticos, la diferencia... Hay una enorme cantidad de diferencias en nuestra cultura, en nuestra subjetividad. ¿Y qué es lo que se suele hacer? Pues hacia las diferencias, lo que la tendencia será a desaparecerla, ¿no? Y eso es un tema que a mí me llama mucho la atención, que me gusta platicarlo, porque me parece importante, porque es algo de lo que vemos en la clínica, ¿no? Y también lo vemos, bueno, en el malestar en la cultura. Estas nociones de diferencia, como pueden ser la religión, como puede ser la sexualidad, como puede ser la raza, como puede ser el género, eh, tienden a eliminarse, a no sostenerse y a buscar eliminarse y a tratar de encontrar el punto de normalidad. A mí me parece complejo porque justamente, pues eso es lo que nos ha llevado a tener grandes conflictos en la civilización. Pensemos justamente en torno a la Segunda Guerra Mundial, en la noción de eliminar la diferencia de pensamiento religioso, pues lo que se funda es una segunda
guerra mundial, ¿no? En donde se hace un holocausto impresionante, ¿no? Terrible lo que sucedió, miles de personas muertas, y bueno, ahora lo podemos pensar justamente en todo lo que ha habido sobre la búsqueda de la eliminación de la diferencia en torno a pensamientos políticos, lo vemos muy marcado en nuestro país, a la eliminación de pensamientos de noción de diferencia en razas, pues podríamos pensar que esto ya no sucede, sin embargo, pues bueno, está muy presente en nuestra civilización. Hemos visto los grandes conflictos que ha habido en los últimos meses en Estados Unidos por, por los disturbios que hay en algunos estados sobre el conflicto con las razas. Eh, lo vemos también en los múltiples eh, asesinatos a personas cuando tienen una preferencia sexual distinta, ¿no? Lo vemos también en México, pues sabemos que la cantidad de feminicidios que existe, es decir, siempre la noción de diferencia, y eso será algo que vamos a estar repitiendo mucho el día de hoy, la noción de diferencia va a tener una tendencia a ser eliminada. Bueno, pues en torno a eso vamos viendo justamente cómo la película va a ir hablando y entonces la maestra, por así decirlo, ¿no? La educadora o la comandanta que aparece ahí en la película, le va dando a los alumnos o a los estudiantes del campamento una descripción de lo que ella piensa y de lo que le han dicho y de lo que se ha consagrado culturalmente de lo que es un judío, ¿no? Y empiezan a hablar sobre que tiene cuernos, los judíos tienen cuernos, tienen lengua de serpiente, tienen alas, viven en cuevas, tienen aroma a coles de Bruselas para que tú los puedas identificar. Y entonces, justamente, hacer más grande y hacer muy enmarcada la noción de diferencia. A partir de eso, bueno, pues poder buscar eliminar a los judíos, ¿no? Eso será algo importante. De pronto, si aquí hago una pequeña pausa, de pronto como que me pongo un poco disperso porque, como les digo, el día de hoy me toca platicar un poquito de soliloquio y pues los estoy tratando de leer para estar con ustedes y también estar checando que el stream esté todo bien, entonces de pronto es complicado estar de todólogo, pero bueno, retomando un poquito a la cuestión de la noción de diferencia. Bueno, en la película vamos a ir viendo esto y me parece que es curioso porque justo lo que encuentra el chico, ¿no? Bueno, antes de encontrarse con la niña judía, sufre un accidente, ¿no? Sufre un accidente en donde pues le explota una granada de mano, le explota y, bueno, tiene toda una fractura en el cuerpo, un desgarre en algunas partes del cuerpo y eso lo hace tener una condición física distinta, ¿no? Su caminar es distinto, tiene marcas en la cara y eso pues lo lleva a él ahora ocupar el lugar de diferente, ¿no? Eso es una parte del diálogo que sostiene con su madre, en donde le dice, a ver, ¿qué no te das cuenta, madre, que tienes una abominación por hijo? ¿Cómo te atreves a decir que me quieres si estoy yo hecho un monstruo, ¿no? Entonces, todo el mundo se me va a quedar viendo, todo el mundo me va a señalar porque soy diferente. Y son esos pequeños guiños que nos va a regalar la película a lo largo de la misma para poder darnos cuenta del problema que tiene que ver con la noción de diferencia. Cómo el niño puede sostener y cómo es el background, cuál es el andamiaje que puede llegar a obtener de parte de su entorno para poder ver la cuestión de la diferencia. Algo de lo que él tiene en comunicación con su amigo, pues justamente es eso, ¿no? Los puede mantener cerca, la crítica hacia el otro, hacia el apuntar los problemas que remarcan la diferencia y bueno, será parte de lo que se sostenga dentro de esa amistad. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Eh, Después de estas escenas se encuentra a esta niña judía y bueno, encontramos ahí otra cuestión de diferencia. No me voy a meter tanto ahí a una cuestión sobre la diferencia sexual entre hombre y mujer, pero sí me parece importante ver cómo es curioso que lo que se encuentra es una niña, ¿no?
es una niña y entonces él queda como entre espantado, entre cautivado, entre sorprendido. Una niña que justamente tiene la misma edad de su hermana, que había fallecido previamente. No nos mencionan qué sucedió con la hermana y pues solamente nos mencionan que son más o menos de la misma edad que esta niña judía. Tiene una confrontación y entonces en esta confrontación él trata de averiguar con ella pues cuáles son esas cosas que podrían remarcar y hacer notar la diferencia entre los arios y los judíos. Esto justamente a él le ayuda como para poder sostener su discurso, su lugar que ha estado actualizando constantemente de ser ario, de pertenecer a una raza pura, bueno, todo el discurso nacionalista del partido nazi, ¿no? Y bueno, pues será uno de los conflictos que más va a tener él justamente con esta niña y pues bueno, después será un problema en torno a que se empieza a enamorar, ¿no? Ya llegaremos también a esta parte un poco más adelante y bueno, continuando un poquito con la trama, nos damos cuenta que nos van metiendo guiños distintos y aquí me gustaría poder hacer una pausa porque me parece que la película nos da un viraje completo justamente cuando hay una escena en la plaza de la ciudad en la que se encuentran. En medio de la plaza, pues hay gente que pues ha sido colgada justamente por estar en contra del pensamiento nazi. Eh, Él voltea a verlos colgados ahí en la plaza y dice, qué asco, ¿no? Y la madre le dice, no, velos, ¿no? Le voltea la cara, le voltea el rostro y le dice, velos. Y cuando los voltea a ver, la madre da una frase que me parece que es una frase magnífica que le dará un giro a toda la trama, ¿no? Y la frase, y él le dice, pues, ¿qué hicieron, no? Ellos, ¿qué hicieron? Y le dice la madre, hicieron lo que pudieron. Será una de las frases importantes dentro de la película porque tendrá que ver con el lugar que se tiene en la vida, ¿no? El que hacer de la vida. Hacer lo que se puede. A veces, pues tendrá que ver con una cuestión de apuestas, de lugares en los que uno quiere tramitar, transitar, sostener, y eso pues tendrá, claro, consecuencias. Con ello no digo que tenga que ser la muerte, ¿no? Me parece que eso es un extremo, porque la película está ambientada en una situación extrema que tiene que ver una guerra, pero sí me parece que es una frase importante, ¿no? El enmarcar y decir, se hace, hicieron lo que pudieron, ¿no? Dieron lo que pudieron, hicieron lo que pudieron. Entonces me parece importante esta frase. Esa frase a él le queda un poco girando la cabeza y bueno, será parte de la trama, del giro que tiene la película en torno al desarrollo. Nos vamos dando cuenta después, un poco a poco, cómo Jojo, va encontrándose con algunos problemas y empieza a tener una relación un poquito ahí conflictiva entre este amigo imaginario, que es Adolf Hitler, y la chica judía, ¿no? La niña judía. Eh, Me parece que es muy rescatable toda esa relación que ellos empiezan a crear, todo ese vínculo que ellos empiezan a elaborar, y nos damos cuenta cómo el recurso de la fantasía pues sigue apoyando a Jojo desde el inicio hasta el final, justamente como un recurso para, y lo repito, como para poder sostener algo de la realidad aparente. Recuerden que estamos ambientados dentro de el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues la niña empieza a tener una relación ahí conflictiva entre ella también tratando de sostener justamente cuáles son las peculiaridades de la raza de los judíos y Jojo en torno a la raza aria. Y pues bueno, ella le empieza a platicar justamente de un novio que tiene. Y entonces ahí aparece la noción de los celos, ¿no? El personaje principal, Jojo, empieza a tener una situación de celos en torno a este novio que ella refiere y da ahí algunos apuntes en torno a un poema de Rilke que le dedicó este novio
a ella. Y bueno, esto lo lleva a él a tratar de averiguar justamente quién es Rilke, empezar a hacer sus averiguaciones, él empieza a problematizarse de lo que está sintiendo, qué sucede, qué aparece y se empieza a difuminar esta cuestión de la diferencia, ¿no? Que me parece sumamente importante, porque es justamente esa cuestión de diferencia lo que les permite empezar a crear un lazo. Cosa curiosa, ¿no? Es justamente la noción de diferencia lo que permite crear un lazo. Lo que decíamos al principio, cuando intentamos normalizar, cuando intentamos borrar la diferencia, lo que podríamos prever en este momento es que justamente lo que va a pasar es que esa posibilidad de crearlas con el otro se va a difuminar. Y eso es algo de lo que yo les quería platicar el día de hoy, ¿no? En torno a la cuestión de la noción de diferencia. ¿Será el pensamiento distinto? ¿Será la noción de diferencia? La tolerancia al pensamiento del otro, donde podamos justamente crear lazo, ¿no? Crear un lazo social, crear un lazo del que ustedes lo estén pensando, ¿no? Como puede ser el amor, como lo puede ser la amistad, como lo puede ser la familia, pero justamente sostenido a partir de la noción de diferencia. Es controvertido, ¿no? Es curioso cómo aquello de lo que parecía tendría que ser eh, diluido, ¿no? Como puede ser la diferencia. La diferencia apunta a ser diluida. Pero, ¿qué hacer con esa diferencia? Cuando se sostiene, permite la creación de lazo. Eso es lo controvertido. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues empezamos a ver cómo empiezan a tejer ellos un lazo, una relación que puede irse dando poco a poco para poder crear justamente una relación de amistad. Me parece una amistad que termina siendo una fraternidad, eh, con todas sus altas y sus bajas, como vaya desarrollando la película. Bueno, pues yo espero que la mayoría la haya visto. No es mi intención las platicando toda, pero sí ir dando algunos guiños en torno a lo que yo pude ir viendo en torno a la película. Eh, Me parece que la propia guerra que empieza la madre, ¿no? Que apoya a la madre, que tiene que ver con terminar la guerra, con liberar a Alemania del yugo nazi, pues tendrá que ver con esta apuesta de resguardar a la niña en el ático, en este escondite. Eh, Me parece que la apuesta es esa, ¿no? La apuesta es a poder sostener la diferencia. No todos tendríamos que ser iguales, no todos tendríamos que pensar igual, no todos tendríamos que tener los mismos gustos. Sin embargo, poder sostenerlo, bueno, no es tan sencillo, ¿no? En tanto que lo normal, por así llamarlo, será intentar disolver la diferencia. Eh, Vemos ahí un par de escenas pues difíciles, ¿no? Duras. Es una película que conmueve también, en donde la madre, eh, pues en esta guerra a la que ella se suma, que justamente es en liberar a Alemania de los nazis, pues termina siendo colgada también en la plaza. Me parece que es una escena bastante peculiar, con un guiño importante, porque justamente la escena amplia en donde están en la plaza, las casas parece que están observando ahí en medio de la plaza, ¿no? A quien se acerque, a quien esté ahí. Hay ojos viendo, hay ojos vigilando. Y me parece, pues bueno, a mí me pareció una escena conmovedora, me parece que es una escena bastante sentimental, en donde el niño, pues bueno, Jojo queda ahora a cargo de sí mismo, ¿no? Y entonces voy leyendo algunos de sus comentarios, pero no los puedo leer todos completos. Entonces, ahorita al final voy contestando sus preguntas, ¿vale? Ya casi acabó mi comentario y ahí vamos retroalimentando con lo que ustedes me van diciendo. Y entonces, me parece que se vuelve ahora él, cuando le toca hacerse cargo de sí mismo, pues bueno, será un giro que también tiene la película. Me parece que constantemente eso nos va dando esta película, giros en torno a la trama, donde empieza como con este guiño
muy familiar, ¿no? El ambiente muy, muy colorido, muy infantil, y de pronto pues nos va acercando cada vez a más a la crueldad, nos va levantando el velo de lo infantil, en tanto que él empieza a darse cuenta de algunas cosas y se vuelve cada vez un poco eh, más realista el asunto, ¿no? Y bueno, llegamos al punto en donde llega la SS a la casa y se encuentran con la niña judía que tiene que mentir y decirles que ella es la hermana muerta, ¿no? Inge me parece que se llama. Eh, y bueno, eso pues será todo una travesía, ¿no? Tener que mentir para poder vivir. Y me parece que justamente esa parte, lo único que me gustaría ahí apuntar, y ahí cuando aparece la SS, son dos cosas, ¿no? Donde aparece este teniente, que me parece que es un guiño también a la noción de la diferencia. Él es una persona diferente, es un hombre distinto, no lo dice tal cual, pero me parece que queda sobreentendido que es un teniente homosexual que tiene una relación con su compañero soldado. Hay varias escenas en donde la mamá entra a la oficina y los encuentra dándose de comer de la cuchara uno al otro. Cuando le dice, bueno, pues es que cuando llegue el momento de pelear, saldré yo con una pluma en la cabeza y con unas estolas y mis botas y mis luces y me harán brillar. O sea, me parece que ahí es, pues no lo refieren tal cual, pero es un punto a poder mostrar que es la diferencia, que este teniente remarca la diferencia sexual, ¿no? Perdón, la diferencia en la posición en torno a la elección de objeto de amor. Y bueno, a partir de ahí vamos viendo, eh, estaba yo con la parte de la SS, ¿no? Y entonces ahí cuando llega la SS, el teniente los ayuda, ¿no? Él sostiene también, él es parte de esta, pues digamos como de esta mentira, la SS, donde los ayuda para poder sobrevivir. Ahora, cuando ella miente y ella dice que ella es nazi y se ve conflictuada por dar el saludo nazi a los soldados de la SS, tiene que levantar la mano y saludar a Hitler, eh, se ve molesta por hacerlo, ¿no? Sin embargo, aquí va otra parte importante, ¿no? Ella renuncia a su orgullo, ¿no? Ella renuncia a su orgullo, que podríamos marcar un orgullo judío, para sostener la vida. Renunciar al orgullo para sostener la dignidad. Renunciar al orgullo del judaísmo para poder sostener la vida, ¿no? Para poder seguir dignamente vivo. Y ahí me parece, uy, no sé, a mí me parece complicado porque eh, de pronto también la cultura lo que nos arroja todo el tiempo es a que tuviésemos que tener un estado de orgullo, ¿no? Ser totalmente nazis o ser totalmente mexicanos y enredarse en una bandera y aventarse porque mi patria es primero y porque mi Dios es mejor que el tuyo y porque lo que yo hago lo hago mejor que tú y entonces, y ahí me parece que es bien complejo, ¿no? Cómo esta niña de 14, 15 años renuncia a este orgullo para poder sostener la dignidad, para poder seguir viviendo. Y bueno, eso me parece que es una escena increíble, es una escena fuerte. Ella se ve, después de que se van los soldados de la SS, se ve molesta, ¿no? Se ve con cierto grado conflictuada, ¿no? Por haber hecho lo que hizo, sin embargo, como tranquila por seguir viva, ¿no? Porque la apuesta es esa, ¿no? La apuesta, mis estimados, pues me gustaría mencionarlo, la apuesta es a seguir vivo, ¿no? La apuesta es a la vida. No sé qué tanto tenga que ver con ponerse la playera y decir, no sé, estos discursos de pronto incluso institucionales, de decir, y me muero en la raya por mi país, y me muero en la raya por mi religión, y me muero en la raya. No hay que morirse en la raya, ¿no? Hay que vivir, me parece que eso es el mensaje de la película, ¿no? Eh, a partir de esta escena, me parece que también el protagonista, Jojo, se queda pensando en torno a eso, ¿no?
Incluso le hace una pregunta, y a los judíos les gustan las cosas feas, ¿no? Y él se ve al espejo y dice, bueno, soy una cosa fea. Y entonces él empieza a tener ahí inicia esta pequeña fantasía de romance con, con la chica judía. Eh, pero esto es a partir de esta vuelta, ¿no? Esta vuelta en donde ella renuncia al orgullo para poder sostener algo de la vida. Eso me parece que, bueno, no es cualquier cosa, no es tan sencillo, me parece que es muy interesante. Avanzando un poquito, eh, les digo que nos va levantando el velo de lo fantasioso y vamos cayendo cada vez un poquito más a una cuestión más realista, más dolorosa, más cruel, donde ellos tienen que hacer cargo de sí mismo, el amigo imaginario empieza a tener menos frecuencia, en tanto que él puede hacer lazo con ella, ¿no? Y entonces, bueno, el amigo imaginario empieza a difuminarse cada vez más. Hasta el grado que, eh, bueno, él tiene que salir un día para poder recoger algo de alimento y entonces estalla la guerra, ¿no? Empieza todo el problema con la entrada de los ingleses, de los rusos y de los americanos a, a este pueblo y bueno, a esta liberación, ¿no? A partir de poder hacer la guerra. Y me parece interesante porque sale un guiño también ahí de los clones, ¿no? De los clones que justamente esta comandanta o esta generala tiene a su cargo, ¿no? Tiene una serie de clones de niños nazi, ¿no? Iguales, no hay diferencia entre ellos. Y entonces los hace inmolarse, ¿no? Les suelta una granada y les dice, corre y abraza al que veas, ve y abrázalo y para que exploten. De nuevo tiene que ver con la noción de diferencia, ¿no? Estos clones donde todos son iguales, entonces pues nada tiene ningún valor en específico. Me parece que después de esto él se encuentra a su amigo, híjole, soy muy malo por los nombres, de pronto se me olvidan los nombres de los personajes, pero se encuentra de nuevo a su amigo, Yorkie se llama, y sí, creo que sí es Yorkie. Y entonces y él le dice, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas con tu novia judía? No, pues sí, pues voy bien, pero pues es judía. Dice, pero hay cosas peores que los judíos, ¿no? Y entonces entramos de nuevo a este discurso de la diferencia, ¿no? Los rusos son los peores, ¿no? Ellos tienen relaciones con los perros y comen bebés híjole, no, sí, los rusos, ¿no? Los judíos, híjole, sí, los judíos sí, pero los rusos son los peores, ¿no? Y entonces es como de nuevo poder sostener una amistad en torno a la noción de diferencia. Eh, ¿Cómo va avanzando esta cuestión? Pues bueno, vemos después al capitán salir como él lo había previsto, ¿no? Con su traje de luces, con su traje con plumas, a dar todo por su país. Él sí, muy metido en esta cuestión de, pues bueno, proteger y hacer valer su lugar como teniente y bueno, pues se lanza a la guerra con su soldado, ¿no? Eh, creyendo en lo que él lo había mencionado desde el principio, ¿no? Eh, nos damos cuenta que los nazis pierden la guerra, ellos pierden terreno, ellos ya no logran ganan los ingleses, ganan los rusos, ganan los estadounidenses y bueno, ahora le dice Georgie, pues no, pues ahora podrás liberar a tu novia judía, ¿no? Podrá irse y entonces entra en conflicto, ¿no? Porque es el único lazo que le queda, ¿no? El lazo que él había tejido para poder sostener y poder sostenerse, pues tenía que ver con la amistad que había tejido con ella. Llega a la casa y entonces le, le, le dice la chica, pues, ¿qué pasó? Y entonces él le miente y le dice, bueno, pues es que no te vas a poder ir, perdieron la guerra y te vas a tener que quedar conmigo. Él entra en un conflicto después de haberle dicho esto y se va a su cuarto y aparece de nuevo el amigo imaginario de Adolf Hitler y después de ello le problematiza, ¿no? Y le dice, es que, ¿qué te está pasando? ¿Te estás enamorando? Y lo acepta, le dice, sí. Y dice, bueno, pues no, tendrás que subir, ponerte tu gafete de nazi, tu estandarte y acabar con ella. Y le dice, no, es que no es un monstruo, es una niña, no voy a hacer eso. Entonces ahí tiene
tiene un choque, tiene un problema consigo mismo, con esta voz introyectada, como que aparece como Hitler, diciéndole lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer, y entonces, pues bueno, él decide darle una vuelta a todo eso, ¿no? Decide darle toda una variante y renuncia a su orgullo nazi, y lo que sostiene es la vida. Entonces, él accede y decide, pues bueno, salir a la calle justamente con la chica judía. Me parece que esa última escena, en donde él se ve al espejo, en donde se dice, Johannes, tienes 10 años y medio, ¿no? Había pasado medio año, tienes 10 años y medio, hoy haz lo que puedas. O sea, ya no es un tienes que volverte hombre, es un haz lo que puedas. Sostén la vida, sostente en la vida y a partir de eso veremos, ¿no? Veremos qué sucede. Pero justamente tendrá que ver con la renuncia al orgullo, con la apuesta a la dignidad, con, pues con este tipo de movimientos que nos pueda regalar las discusiones en torno a los problemas de la diferencia, ¿no? Si nosotros en esta noción de diferencia nos sostenemos en la cuestión del orgullo, en la cuestión de la normalidad, de hacerlo todo homólogo, ¿no? Pues lo que nos va a llevar es a la destrucción. Me parece que el mensaje que me parece a mí en lo personal que más podemos rescatar, de muchas cosas que se pueden rescatar de la película, que es una gran película, grandes actuaciones, grandes direcciones, grande fotografía, todo lo que ustedes quieran, pues tiene que ver con la noción de sostener la diferencia. Eh, bueno, no quiero detenerme mucho en esta parte. Esto es un poquito de la introducción que yo quería platicarles. Y bueno, paso a lo que viene, que tiene que ver con platicar con ustedes, ¿no? Entonces, como se los decía al principio, es medio raro hablar nada más con la pantalla. Extraño a mis interlocutores y aquí veo que se van conectando algunos. Me da gusto poderlos saludar. Vi por ahí que se conectó Natalie, que estuvo por acá, Esteban Obando también, entonces pues me da mucho gusto que anden por acá, grandes amigos que han compartido este espacio. Bueno, voy a empezar a platicar con ustedes, por favor háganme preguntas para que entonces podamos hacerlo más dinámico y bueno, no nos detengamos y veamos a ver qué nos mencionan de este lado. Y pues sirve que me voy acordando cosas que les quería decir, pero bueno, como les decía, es de pronto complicado estar en todo. Natalie nos manda saludos, ¿qué tal, Natalie? Jordi nos ve desde Toluca, Andrés, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Están súper cool los cuadros. Sí, ya vieron, estamos estrenando set de Cineclub, ¿no? Entonces, aquí les presento un poquito del set que estamos estrenando, sí son algunos cuadros. Esta fotografía fue tomada por Andrés, la modelo es Liz Lara, es un guiño a las pinturas de René Magritte, y bueno, por ahí las pueden encontrar en Anudando. Bueno, pues por ahí les platicaré más adelante un poquito de cómo estamos armando la pared del set. Luz, mi maestra de inglés, ¿cómo estás, Luz? Muchas gracias por andar por acá. Esmeralda, buenas noches, ¿qué tal? Ara, ¿qué tal? Jordi, a ver, aquí hay una pregunta, dice, por ejemplo, un dato interesante, bajo mi opinión, sería que el primer ámbito de Jojo es lo social, ¿no? Hay una gran influencia social, más que lo familiar, aunque está presente, pero va desapareciendo muchas características de la infancia y su maduración cognitiva es más acelerada, bajo la visión y las capacidades de comprensión como niño. Me parece que podríamos hablarlo, mi estimado Jordi, justamente con la cuestión de psicología de las masas, ¿no? Dice Freud, toda psicología de las masas es una psicología individual. Lo que tiende a pasar en las masas es desaparecer lo individual. Y en la psicología de las masas, Freud nos dice que la masa siempre va a buscar un representante, un líder, sea real o ficticio, dice Freud en Psicología de las Masas. Y entonces, incluso Freud pone el ejemplo de las guerras, en donde aparece un teniente como aquel que rige, que marca, que ordena, o las religiones donde puede haber un dios,
pero que siempre haya un representante que nos dicte qué hacer, cómo hacerlo. Y me parece que lo que pasa en la película con Jojo es que en el momento en donde el padre se va a la guerra y nos hacen referencia como que se va a, más bien se junta él con la guerrilla que está en contra de los nazis, él busca encontrar cierto lugar en donde pueda hallar un representante de orden, de ley, y lo que lo encuentra es en Hitler, ¿no? En el discurso nazi, en el discurso de odio, él encuentra un representante y entonces con ello, pues bueno, anclar algo de esa significación de la realidad aparente. Me parece que muchas de las veces ocurre así, ni siquiera es una cuestión de que sea una decisión o una convicción, sino más bien es una búsqueda de un líder en torno a mezclarse con la masa y en mezclarse con la masa la desaparición de la pregunta del qué se quiere. ¿No? No sé si quedó un poco claro, yo me entendí, no sé si me entendieron, si no me entendieron pregúntenme y ya lo vuelvo a argumentar. Luz Amaya dice, ¿por qué es tan amenazante la diferencia? Gracias, Luz. Pues me parece que lo amenazante de la diferencia tendrá que ver con que nos remite a algo propio. Freud tiene un texto que se llama Unheimlich, ¿no? Que fue traducido como lo ominoso, que realmente la traducción tiene que ser lo siniestro, donde dice Freud que lo que nos espanta o lo que nos manos a tierra tiene que ver con cuestiones de lo familiar, de lo conocido, de lo propio. Entonces, pues bueno, esta cuestión de que nos amenace la diferencia tendrá que ver con que algo propio aparece, ¿no? Se vuelve vulnerable y en torno a eso eh, se busca destruir. Hay varios apuntes y si quieren se los voy subiendo, algunas investigaciones y averiguaciones en torno a la historia de Hitler con los judíos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se ve un poco esta referencia a la búsqueda de la destrucción en torno a lo familiar. Mariana dice, es inevitable que haya diferencia, porque de ser así, ¿dónde queda el reflejo en el otro? Como el dicho de lo que te chica, te checa, lo que te choca, te checa, termina siendo una interpretación de uno mismo con la finalidad de igualar. Sí, lo que mencionábamos hace ratito, Mariana, ¿no? Me parece que es inevitable que exista diferencia. Lo que se intenta socialmente, culturalmente, es eliminarla. La consecuencia será la destrucción del lazo social. ¿No? En la noción de la diferencia, en la noción de la destrucción de la diferencia, lo que se va a destruir es el lazo social. Luna, ¿qué tal? Buenas noches, gracias, muy buena crítica. Rachel, buenas noches, ¿qué tal? Tania Nudelman, ¿qué tal? Natalie. Nos pregunta, ¿es siempre la diferencia ominosa? Ah, pues justamente lo que platicábamos ahorita. Esa diferencia, pues bueno, siempre, no sé si decirlo siempre, pero sí apunta a mostrar algo de eso siniestro. ¿No? Mari Silva también anda por acá, ¿qué tal? Un gusto verle y escucharle. Mari, no sé quién es, Mari. Eh, Jordi, otra frase interesante, cuando el amigo de Jojo le dice al finalizar la guerra, solo quiero un abrazo de mi madre. Sí, me parece, y lo dicen dos veces, ¿no? Justamente cuando el primer convoy de adolescentes que se van a la guerra, que le hacen burla a Jojo Rabbit, y se van mofando, son los mismos que van regresando después cuando ellos van en la bicicleta y que les dice la mamá, chicos, bienvenidos a casa, vayan y denle un beso a su madre, ¿no? Como esta cuestión de, más allá de una cuestión de la guerra, pues tiene que ver con ustedes mismos, ¿no? Ya se dieron cuenta que no es un juego, pues más bien apuéstenle a la vida, ¿no? Y ese guiño de solo quiero un abrazo de mi madre es, bueno, no es un buen momento para ser nazi, también dice Yorkie, ¿no? Aurora nos menciona, una escena que me llamó mi atención es cuando le piden a Jojo que mate a un conejo y no lo hace, incluso quiere soltarlo. Pero uno de los chicos mayores sí le rompe el cuello y ahí pudiera haber otra diferencia que hace Jojo. Se sienta fuera del círculo o del contexto, como lo llaman cobarde.
Sí, justamente, ¿no? Justamente es el apodo que le pone, ¿no? Jojo Rabbit, a partir de que no logra matar al conejo, porque me parece que es un niño, por eso les decía, bastante sensible, ¿no? Entonces, es un niño siendo niño, es un niño jugando, es un niño buscando amigos y tratando de hacer un lazo y de pronto con todo este conflicto que él va encontrando, pues empieza a cuestionarse toda esta cuestión del movimiento nazi, ¿no? Nos pregunta Jordi, ¿algún libro de lo que dejas de Freud, de la influencia de las masas para entender y saber más de esa influencia? Psicología de las masas y análisis del yo, Jordi. Está en las obras completas de Freud, así se llama, Psicología de las masas y análisis del yo. Me parece que ahí Freud va a ser muy claro con toda esta cuestión de cómo se va buscando mezclarse en la masa, ¿no? Y con ello poder encontrar eh, o borrar preguntas en torno a lo que se quiere. Y con ello buscar líderes. ¿No? Y bueno, pues justamente este tipo de cosas de las que platicamos hoy son bastante interesantes para poder ahondar una y otra vez. Jojo Rabbit es una de las películas que en lo personal ha sido como, la he visto ya 3 veces, 3, 4 veces, no recuerdo, y me sigue haciendo pensar, ¿no? Justamente el lugar de la infancia, lo que decía yo hace un momento, ¿no? Me parece que Jojo es un niño siendo niño y, pues bueno, va a encontrar cosas como cómo poder sostener esa cuestión de la infancia, lo que decíamos de la fantasía, lo que estuvimos platicando con Daniel Trejo la semana pasada, y bueno, me parece que eso será de los conflictos más importantes que nos puede mostrar la película, ¿no? Como el niño se va a ver conflictuado una y otra vez. Nos pregunta Mariana, ¿cuál sería la esencia del ser humano naturalmente? ¿Buena o mala conforme a lo que nos dictan? Pero pensar sobre todos los señalamientos que la misma sociedad nos da. Me hace pensar que somos como una clase masa totalmente moldeable. Híjole, pues ese es un tema bastante importante, bastante controvertido, Mariana. Si somos buenos por naturaleza o somos malos por naturaleza. A mí me parece interesante poder apuntar que, bueno, al menos lo que yo he podido rastrear en la lectura psicoanalítica, esta, no, yo no diría malo por naturaleza, ¿no? Yo, si tuviésemos que pensarlo si es malo o bueno por naturaleza, bueno no creo que sea, ¿no? Pero tampoco creo que sea malo, ¿no? No hay una persona que sea totalmente mala o totalmente buena. Hay un texto de Lacan que aparece en Escritos uno que se llama Agresividad en psicoanálisis. Y justamente lo que nos va a mencionar es que algo de lo que aparece de manera pues cultural en el hombre, pues tendrá que ver con esa noción de agresividad. Freud también lo va a mencionar en algunas ocasiones, ¿no? No tengo ahorita el texto a la mano, no recuerdo en qué texto aparece, pero lo dice Freud, en donde la ternura será la posibilidad de esa agresividad poderla cambiar en ternura, ¿no? La ternura que tiene un padre hacia un hijo, lo primero que aparece es un deseo de agresividad, unas ganas de destrucción de manera natural. Sin embargo, lo que se puede hacer a partir de la civilización y del malestar en la cultura es poder convertir esa agresividad en ternura, en este caso, ¿no? Eh, entonces, más que decir que si somos buenos o malos, yo creo que no hay una persona que sea totalmente buena o una persona totalmente mala. Creo que hay cierta agresividad en nosotros y eso, pues bueno, se ve desatado de diferentes formas, de diferentes manifestaciones en cada uno de nosotros. Podemos pensarlo, cómo poder sostener esa noción de agresividad. Bueno, hay quien lo sostiene desde el lado de la culpa, hay quien lo sostiene desde el lado del odio, hay quien lo sostiene desde el lado del amor, hay quien lo sostiene desde el lado de la envidia. ¿Qué hace con esa agresividad? Bueno, los caminos que tome la agresividad serán infinitos. La manera es más bien, una vez que te das cuenta, ¿qué haces con ello? ¿No? ¿Qué haces con esa cuestión de la agresividad? Una vez que te das cuenta, cómo te estás manifestando ahí. Y bueno, como para ir cerrando un poquito, ya casi estamos en tiempo, no sé si haya más preguntas el día de hoy o comentarios, observaciones, solamente enmarcar esa parte, ¿no?
Eh, Estamos pasando por momentos bien complejos, ¿no? Estamos pasando que incluso lo que me he dado cuenta es que gente que ha sido contagiada por este nuevo virus ha sido aislada no únicamente por cuestión de salud, una vez que ya han sido dados de alta, eh, son tratados con cierta discriminación, ¿no? En tanto que ahora son distintos. Es como la marca en la cara de Jojo, ¿no? Donde se puede señalar, donde se puede apuntar. Muchos han elegido ni siquiera decir o mencionar que llegaron a ser contagiados justamente para no vivir este rechazo. Y bueno, este es un pequeño ejemplo de N cantidad de ejemplos que podemos poner en torno a la noción de diferencia, ¿no? Y de cómo nuestro, ¿no? Lo normal apunta a disolver esas diferencias. Aurora dice, hay una escena en donde la madre se molesta con Jojo y ella se acerca a la chimenea y se pinta una barba con las cenizas y se hace pasar por el padre de Jojo. ¿Aquí será que marca la falta de la figura del padre? Pues se juega en ese lugar, ¿no? Por eso se los decía hace un ratito. Jojo, pues me parece que están buscando un lugar que haga sostén de ley y lo encuentra con el discurso nazi. La madre se muestra como una madre, pues que no está todo el tiempo con él, ¿no? Que más bien anda, pues como en su rollo de liberación del pueblo, en su rollo político. Entonces él lo que va a buscar y lo que va a encontrar, pues es en el discurso nazi, pues un sostén en todo eso, ¿no? Eh, Cuando ella hace esta escena, me parece que es una escena también muy linda, muy bien hecha, muy bien realizada por parte de Scarlett Johansson, ¿no? En donde ejemplifica al padre, ¿no? Y le dice, a ver, no le vuelvas a hablar hacia tu madre, ¿no? Y entonces instaura ahí, le dice, no, lo vuelvas a hacer, y el otro espantado, ¿no? Me parece que es una gran escena, pero sí, creo que es una forma en la que él encuentra para poder hacer ella pintada como padre, un alto, ¿no? Un freno, porque previo a esa escena en donde se pinta la barba, él le dice, ¿no? Pues que no te das cuenta que todo está mal, que yo soy un monstruo y que tenemos que, y justamente toda esta cuestión política de tener que destruir a los judíos y toda esta información de guerra, hasta que ella dice, a ver, no lo entiendes así, pues ahí te va por otro lado, ¿no? Y es un recurso que ella encuentra, un recurso muy también de lo fantasioso que ella encuentra para poder marcar esta ley, ¿no? ¿Qué más, mis estimados amigos? ¿Algún comentario que quieran hacer el día de hoy en torno a qué les pareció la película? ¿Qué les dejó pensando? ¿Qué dudas les surgió? Yo no quise abordar con esta cuestión de la diferencia, pero bueno, pues me parece que hay muchas cosas para poder hablar en cuestión de Jojo Rabbit. Yo quise abordar este tema porque me parece que es un tema que también lo podemos llevar a la actualidad, que no únicamente lo vemos en esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial, sino bueno, lo podemos llevar incluso a nuestra práctica, aquellos que nos dedicamos a la clínica. Es un problema social, es un problema también cultural, en donde esta imposibilidad de poder sostener la diferencia enmarco de nuevo lo que nos llevará a hacer la destrucción del lazo. Así ha sido, así seguirá siendo. Creo que nos toca, ahora que lo hemos visto, hacer algo al respecto, problematizarnos lo que estamos haciendo justamente. Algo de lo que yo veo de pronto aquí en el espacio del consultorio, pues es justamente gente conflictuada por no gustarle las cosas que le tendrían que gustar. Por ejemplo, ¿no? Pues es que, no sé, ya tengo 36 años y creo que ya es momento, pues, de comprar una casa. ¿Y tú quieres una casa? ¿No? Le preguntas. Pues no, pero ya es momento, porque ya tengo la edad, o sea, como si tuviéramos esta noción de psicología del desarrollo muy marcada, entonces ya me toca ser padre, ya me toca tener una casa, ya me toca... Y eso, pues bueno, sabemos que el inconsciente no se marca ni se rige bajo estándares cronológicos, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, la cultura y esta voz superyoica y este pequeño pedazo de cultura que todos tenemos insertados detrás de la oreja, repitiéndonos una y otra vez constantemente lo que tendríamos y lo que deberíamos de querer y lo que nos debería de gustar, no cesará, no se detendrá. Sin embargo,
No se trata de sostener el orgullo, creo que mucho tendrá que ver con apuntar a la dignidad. Eh, Creo que es un tema que también es bastante amplio, no sé, no me dará tiempo platicarlo hoy, la noción de dignidad. Creo que para ello estaría padre poder hacer un debate, ¿no? Por ahí veo algunos colegas que se están eh, anexando ahorita al cineclub, si pudiesen comentar algo en torno a la dignidad, o si no lo platicamos en otra ocasión, pero me parece que justamente esta cuestión de libertad y dignidad será importante para seguir sosteniendo el lazo, ¿no? Para poder seguir tejiendo con el otro, para poder sostener la incertidumbre, la diferencia, y bueno, creo que eso a mí es el mensaje que me deja la película de Jojo Rabbit. Eh, y bueno, no sé si tengan algún otro comentario, alguna otra pregunta. Sé que en el live voy unos segundos retrasado, entonces me espero unos segunditos por si hay otra pregunta. Y si no, pues bueno, aquí detendríamos el día de hoy. Dice Mariana, yo estoy bien emocionada con el Cineclub. Se agradece muchísimo los streams, me encantan. Muchas gracias. No, pues en tanto que ustedes se sigan conectando y sigan aquí con nosotros, lo seguiremos haciendo. En el mes de agosto tendremos algunas actividades bastante importantes. Ahora vamos a los comerciales. Hay varias actividades. El mes de agosto apunta a traer varias cosas bastante importantes. La próxima semana tendremos a Mauricio González, ¿no? A Mauricio González con el Cisne Negro. Tendremos a James Herrerías también, a Eros Altamirano y a Jaime González. Van a estar acá con nosotros también en el mes de agosto en el Cineclub. Me va a dar mucho gusto poder platicar con ellos, estar aquí en el directo con ustedes, poder ahí debatir un poquito sobre las películas que nos traen. La próxima semana, el próximo miércoles, arranca el diplomado es un diplomado internacional de filosofía y psicoanálisis. Va a estar bastante interesante. Si no se han inscrito, todavía tenemos un par de becas del 10%. Si se quieren inscribir con maestros de México, de Colombia, de Costa Rica, de Argentina. Entonces, pues bueno, va a estar bastante interesante el diplomado. Eh, ¿Qué más tenemos en el mes de agosto? También empieza la segunda generación de actualización en psicoterapia para todos aquellos que les interesa retomar la cuestión de la clínica. Empieza la segunda generación de actualización en psicoterapia el sábado 8. El de filosofía empieza el miércoles 5. Sábado 8 empezamos con el módulo de psicopatología, actualización en psicoterapia. Y mes de octubre sale el libro de Luciano Lutero, editado por Casa Lev, La experiencia analítica, ya está la preventa. En el mes de octubre también sale el libro del psicoanálisis y el séptimo arte, donde se van a compilar un montón de textos de manera internacional, gente de España, gente de Costa Rica, de Colombia, de Argentina, de México, que nos escriben sus reflexiones del cine y el psicoanálisis. Y ya se abrió también las inscripciones, próximo año, en febrero, tenemos nuestro diplomado de psicoanálisis y arte. Ya abrimos las inscripciones porque pues ya hay gente interesada que nos han estado pidiendo. Entonces, pues bueno, ya están las inscripciones abiertas por si se quieren integrar. Y bueno, me encanta porque para los que están conectados ahorita, hay una enorme sorpresa. Va a haber una cosa bastante interesante que vamos a sacar el flyer en unos días. Yo espero que ustedes puedan también sumarse a este proyecto que vamos a traerles en la semana. Va a ser una cosa que les va a gustar. Estamos trabajando durísimo en Casa Lev, todo el equipo de Casa Lev, para traerles cosas bastante interesantes, cosas bastante padres. También tenemos el diplomado con la gente de Puebla, el de intervención psicoanalítica con niños y adolescentes. Entonces, pues bueno, hay un montón de cosas, bastantes opciones, las que a ustedes les interese, ¿no? Adelante. Sean ustedes bienvenidos a todo este tipo de actividades.
Los que estamos en el diplomado de filosofía ya no vamos a poder ver el cineclub en vivo. Me pregunta aquí Natalie Nudelman. No todo y no siempre, mi estimada Natalie Nudelman, no todo, no siempre. Pues uno tiene que elegir, ¿no? Y cuando elige se pierde, y cuando se pierde se gana. Estamos pensando justamente poder cambiar la fecha del cineclub para que puedan seguir conectados la gente que está inscrita. Tenemos casi 30 personas inscritas en el taller, en el diplomado de filosofía. Eh, yo espero que sí podamos cambiar las fechas, al menos en el mes de agosto no, porque ya las tenemos agendadas con nuestros compañeros, pero en el mes de septiembre probablemente cambiemos ya de día para que no choque con el diplomado de filosofía. Pues bueno, eso sería todo, mis estimados. Muchas gracias por conectarse el día de hoy, gracias a los que participaron, gracias a los que estuvieron preguntando, gracias a los que notaron el nuevo set. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana con el maestro Mauricio. Vamos a estar platicando aquí con él. Les mando un abrazo enorme a todos ustedes. Que estén muy bien, cuídense, usen cubrebocas. Nos vemos pronto. Chao.